La cruz, nuestro destino eterno. La cruz es un símbolo del cristianismo, aunque temo que ha perdido su significado. En nuestra cultura, la cruz se ha convertido en una figura que puede ser utilizada en un collar o una pulsera o una maravilla arquitectónica que adorna los edificios de las iglesias. La cruz es un adorno, un lugar de un instrumento de muerte. Hemos romantizado su existencia y borrado su terror y su poder. Hoy en día, la electrocución de criminales o el uso de una cámara de gas es considerado por muchos como un castigo cruel y poco usual. Pero en el tiempo de Cristo, los criminales eran clavados al tronco fuerte de un árbol, que además tenía una rama áspera atravesada en forma de cruz. Las puntillas oxidadas y los pedazos de lazos eran usados como o para sostener a las víctimas en los palos, mientras se retorcía durante varios días hasta morir. Cicerón dijo que con frecuencia las víctimas se volvían maniáticas, delirantes, razón por la cual les cortaban la lengua para que la gente no tuviera que escuchar su vano e incisivo parloteo. Si la cruz es el símbolo del cristianismo y por lo tanto la relación que tengamos con ella determina nuestro destino eterno, es de decir que nunca nos olvidaremos de que la cruz en sí fue un instrumento de tortura, una citación a la muerte. Allí Cristo fue crucificado por nosotros y Él nos invita a seguirle. Así que de igual manera, lea conmigo Mateo capítulo 16, el versículo del 21 al 28 que dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Eres tropiezo porque no ponemos la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera su vida por causa de mí la hallará. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pedro necesitaba aprender el significado de la cruz. Él tenía que aprender por qué Cristo tuvo que sufrir una muerte tan horrible. Más adelante a él se le dijo que moriría de una manera similar por seguir a su maestro. La cruz sería el cincel empleado para dar los toques finales a una vida moldeada por Dios. Pedro bien pudo haber sentido una precipitada confianza cuando Jesús lo ensalzó por sus profundidades espirituales. Cuando le dice: tú eres el Cristo, le dice Pedro a Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Piensa en cuánta motivación recibió cuando escuchó a su maestro decir: Bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Luego Jesús continuó diciéndole que jugaría un papel significativo en el establecimiento de la iglesia. Seguramente aquel fue el día más feliz de Pedro, como también uno de los más tristes. Cristo mandó a sus discípulos a que nadie dijese que Él era Jesús el Cristo, según Mateo 16:20. ¿Por qué esa orden? Esperaríamos que Cristo los motivara a difundir el conocimiento acerca de Él por todas partes. Pero los discípulos aún no tenían una comprensión clara de su mensaje, pues ellos entendían su personalidad, pero no tenían claridad acerca de la obra que el Mesías había venido a realizar. Ellos sabían que Cristo reinaría, no que moriría. Pensaban en la corona, mas no en la cruz. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, según Mateo capítulo 16, versículo 21. Observemos los detalles. Primero, tenía que ir a Jerusalén, puesto que esa era la ciudad del sacrificio. Segundo, tenía que sufrir en manos de los ancianos y los sacerdotes, los mismos que eran venerados en Israel. Este grupo de hombres conocidos como los del Sanedrín eran envidiados entre todos los líderes y los más doctos. Aunque representaban la religión oficial de su tiempo, eran los más hostiles con Cristo. Tercero, tenía que morir y resucitar. Previamente, Cristo había dado unas puntadas de que esto sucedería, pero ahora lo decía con perfecta claridad. Ninguna otra opción era considerada. A pesar del horror que le esperaba, eso tenía que suceder. Si Cristo hubiera sido el falso Mesías que representaba una comedia mesiánica, ciertamente no hubiese escogido ir a Jerusalén para morir. Hubiera sufrido los dolores para cumplir las expectativas mesiánicas populares de sus días, especialmente en lo relacionado con la organización de una revuelta en contra de la ocupación romana. El hecho de que en casi todos los puntos Cristo estuviera en contra de la opinión pública confirmaba su autenticidad y clarificó las ideas erradas de la gente acerca del reino venidero. ¿Por qué los judíos no comprendieron las predicciones de Cristo acerca de que el Mesías sufriría antes de llegar a la gloria? Con frecuencia nuestros ojos solo ven lo que quieren ver. La idea de un Mesías que reinara con una gloria ininterrumpida era muy atractiva. La gente estaba más preocupada con la esclavitud política de Roma que con la esclavitud espiritual como producto de su propio pecado. ¿Quién quería un Mesías que sería humillado en una cruz? Nadie. Cristo deseaba prepararles para la tristeza que les esperaba. Él quería advertirles y alertarles al respecto. El calendario de eventos era claro, cierto e inflexible, claro. Él quería que ellos comprendieran que su muerte era ordenada, no una terrible tragedia que había sorprendido al Todopoderoso. Por supuesto, no importaba cuán dolorosos fueran los días venideros, todo era parte del propósito divino.
Después de la ascensión de Cristo, Pedro vería todo esto con claridad. Mientras dirigía una reunión de oración después de haber sido encarcelado y golpeado, Pedro afirmó que varios grupos habían cooperado crucificando a Cristo para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, dice Hechos capítulo 4, el versículo 28. No era necesario adivinar, la voluntad de Dios había sido hecha. Pedro no podía ver cómo la cruz era parte del plan de Dios, y por eso se opuso cuando Cristo dio detalles de su inminente muerte. El hombre que adoraba a Cristo se encontró recriminándole en un momento dado. Pedro pensó que debía usar su recién hallado honor para reprender a su maestro porque encontró la afirmación de Cristo muy sorprendente. A pesar de toda la profundidad espiritual que tenía, simplemente no podía comprender por qué Cristo, su Mesías, tenía que someterse a tal humillación. ¿Por qué tendría que morir? Aún si tenía que morir, ¿por qué en esa forma tan vergonzosa, según Pedro? Entonces aquí es donde Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, según Mateo capítulo 16, el versículo 22. Para no amonestar públicamente a su maestro, es donde Pedro lo llamó en privado y le dijo que esta predicción era sencillamente inaceptable. Amaba profundamente al Señor y tenía en mente su mejor deseo para él. La idea de ver a su maestro sufrir tal clase de muerte era simplemente demasiado. Con frecuencia nuestros amigos nos dan consejos bien intencionados, ¿verdad? Pero no bíblicos y a la vez dañinos, desenfocados, desorientados. Algunas veces hemos sido motivados a racionalizar nuestra obediencia, escuchando a quienes no aman, pero que carecen de sabiduría, a quienes sí nos pueden amar, pero están carentes de sabiduría, donde sus ideas, sus consejos y sus sugerencias son mal orientados, vienen de malas fuentes. Tal vez hemos quebrantado promesas, tolerado un pecado secreto, tolerando un pecado secreto, o dicho, o dicho una mentira debido a que obedecer era demasiado doloroso. Los amigos que no quieren vernos sufrir, que no vienen de la fuente de Dios, nos han motivado a evitar el doloroso deber que está en el camino delante de nosotros, como tiene que ver con la obediencia. El razonamiento de Pedro en este caso es comprensible. Parecía demasiado inapropiado que el Hijo de Dios fuera tan horriblemente humillado. ¿Cómo podía un Cristo divino morir si era el Hijo de Dios, Rey y Mesías? ¿Cómo podía ser elevado en una vergonzosa cruz de madera y sufrir como una víctima indefensa? Pedro estaba suponiendo más allá de su experiencia. ¿Por qué estaba tan seguro Pedro de que un Mesías no podía morir? O más exactamente, ¿por qué le hizo estar tan seguro de que el Mesías no podía morir? Pedro, el que amaba supremamente a Jesús, se convierte en el mismo que se para en el camino de la obediencia de Cristo. Pedro, en cuyo corazón fluía el amor por su maestro, ahora era un instrumento de Satanás. La sugerencia de Pedro golpeó el corazón de el pacto eterno de Dios. La cruz había sido predeterminada como el instrumento del cual dependía el propósito de Dios para la humanidad.
Sin ella no podía haber remisión de pecados ni redención. Y ahora Pedro estaba parado entre Jesús y la cruz. Podríamos verlo así. Claramente no cayó en cuenta de que el motivar a Cristo a cancelar la Pascua estaba haciendo imposible su propia salvación. Si Cristo hubiera aceptado la sugerencia de Pedro, tanto él como todos nosotros estaríamos perdidos para siempre, porque allí, fuera de los muros de Jerusalén, Cristo pendería desnudo llevando los pecados de todos aquellos que cayesen. Sin la cruz no podría haber corona. Pedro reprochó al maestro, pero a su vez fue reprendido, puesto que Cristo le dijo que su sugerencia era satánica. La mejor de las motivaciones no puede sufrir nuestra obediencia a la voluntad de Dios, aun cuando ese plan incluye sufrimiento. ¿En qué parte de su pensamiento había errado Pedro? ¿Por qué demostró ser tan falible? Cristo establece el registro directamente cuando le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Está registrado en Mateo 16:23. Pedro, la roca, había llegado a ser una piedra con la cual Cristo era tentado a tropezar. Sin saberlo, le había tendido una trampa satánica. En lugar de actuar como su discípulo, se había convertido en un instrumento del diablo. El hombre que hablaba tan elocuentemente bajo la inspiración del Espíritu de luz, ahora estaba hablando bajo la exigencia del espíritu de la oscuridad. El que había tenido una revelación del cielo, ahora tenía una revelación del infierno. Así que observemos que Cristo reprendió a Satanás, no a Pedro. Valga la aclaración. Él no dijo: Pedro, apártate de mí. No. Él vio que Pedro estaba siendo utilizado por el diablo, influenciado, y tenía que exponer el origen de la sugerencia del cual estaba dando Pedro. Pero gracias a Dios, aunque Pedro también tenía responsabilidad, no será condenado junto con el diablo. Cristo tampoco quiso afirmar que Pedro estaba poseído por Satanás. No, él quiso decir que la supuesta sabiduría de Pedro y el plan satánico habían coincidido. De una forma increíble, el diablo ya le había dado el mismo consejo a Cristo. Allá sobre un monte muy alto, el tentador le había dicho al Hijo de Dios, cuando le expresa: todo esto te daré si postrado me adorares, Mateo 4:9. Satanás le aseguró a Cristo que podía obtener los reinos del mundo sin tener que morir. Y ahora la voz del apóstol de Cristo sonaba igual. La voz del odio y la del amor mal orientado se habían unido. Ciertamente Satanás es capaz de poner en la mente algunas ideas que creemos son nuestras. Así es que mediante la decepción, aquel que acababa de ser declarado roca, Pedro, ahora se convertía en una piedra de tropiezo. ¿Quién debía ayudar a Cristo? Aquí en este caso era Pedro quien debía ahora, ¿sí? Eh, ayudar a Cristo edificando su iglesia. Ahora estaba parado en el camino del plan maestro ordenado por Dios. ¿Cómo sucedió? Cristo explicó la razón. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, según Mateo 16:23. Así que no debemos sorprendernos de que Pedro haya hablado confabulado con un espíritu impío. Nosotros también tenemos ese tipo de ambigüedad, una mezcla entre el bien y el mal. Podemos regocijarnos en Cristo durante un culto y momentos después ser malos, llenos de ira y veneno.
La misma boca que interpreta las canciones de Sión puede ser usada para, chismosear, ¿sí? Degradar y negar a Cristo. Santiago, el apóstol Santiago se asombraba de lo engañosa que puede ser la lengua. Cuando dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, según Santiago capítulo 3, versículo del 8 al 10. Aunque en la naturaleza la misma fuente no envía de manera simultánea agua dulce y amarga, Santiago enfatiza que la lengua tiene esa increíble capacidad. Jesús confrontó la sugerencia de su amado discípulo, justo como lo había hecho con las palabras de Satanás cuando fue tentado en el desierto. Ya sea que la tentación venga de la boca de un demonio airado o de un discípulo amado, el resultado es el mismo. En ambas manifestaciones, la única respuesta apropiada es: apártate de mí. La desobediencia no puede sustituir a la obediencia, aun cuando ésta sea realizada con las más altas motivaciones. ¿Ve? El deseo de Pedro por evitar la cruz tenía la intención de salvar a Cristo de una muerte vergonzosa. De ninguna manera fue él el último en minimizar la cruz, pues nuestra sociedad y aún nuestras iglesias evangélicas también lo hacen en formas que son más sutiles e igualmente devastadoras. ¿Cómo podemos menospreciar la cruz? Primero, creyendo que debemos cumplir con algunas penitencias antes de llegar a la cruz para ser perdonados. Cuando hablo de penitencia es sacrificios, abstenernos de hacer cosas que le desagradan a Dios. Con frecuencia las personas creen que la culpabilidad es necesaria porque no merecemos recibir el perdón de Cristo. Así que el propósito de la culpabilidad es guiarnos a la cruz. Pero una vez que hemos estado allí, la culpabilidad no es uno de los métodos con los cuales Dios disciplina a su pueblo. A menudo perdemos de vista lo maravilloso de la cruz y sufrimos nuestra culpabilidad olvidándonos de que el pecado que nos agobia ya ha sido perdonado. Segundo, podemos minimizar la cruz pensando que hemos cometido un pecado demasiado grande como para que Dios lo perdone. Tercero, podemos menospreciar la cruz pensando que es irrelevante para la victoria cristiana. Jesús continuó diciendo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Jesús también enseñó: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. San Juan 12:24. Tomar nuestra cruz, amigos, hermanos y ministros, no significa que vivamos mal de salud, con un cónyuge irritable u otra calamidad. Esas clases de cruces son comunes para todas las personas en el mundo. Cargar nuestra cruz por Cristo significa renunciar a la voluntad personal, que le entregamos nuestros intentos por ser el centro de nuestra propia vida. Cargar nuestra cruz implica que nos sometemos humildemente a la supremacía de Cristo.
Tenemos que estar dispuestos e identificarnos con Él a un costo personal muy alto. Cuarto, finalmente, la cruz puede ser anulada por quienes piensan que hay otros caminos de salvación. Con, fre con frecuencia comparto a la gente las buenas nuevas. De vez en cuando me encuentro con aquellos que honestamente me dicen, no me interesa, no necesito esa religión, no necesito a Cristo. Ellos no ven ningún motivo por el cual deban ser salvos de la ira venidera. No lo ven. Como hemos aprendido, superficialmente el cristianismo es igual a las otras religiones. Eso es lo que hemos aprendido. Varias religiones le ofrecen sangre a Dios por el pecado. En el cristianismo Dios provee la sangre. Y la sangre de la cruz es la sangre que Él acepta. Todos los demás intentos de alcanzar a Dios disminuyen la belleza de la cruz, pues en ella entregó su vida quien es el único camino al Padre, su Hijo Jesucristo. Hoy la gente va feliz en su camino, olvidando cuánto le debe a Dios. No recuerdan que su Hijo fue sacrificado para que nosotros pudiéramos vivir. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, según Gálatas capítulo 6, versículo 14. Aunque Cristo habló a Pedro y a Satanás como si fueran uno, ellos recibieron un tratamiento por separado. Finalmente Pedro giró y estuvo parado delante de Cristo, mientras que Satanás huía a sus espaldas. Pedro pudo permanecer firme delante de su Señor, una vez más haciendo honor a su nombre. Esta fue representación de lo que en este caso Dios rescató de la trampa del diablo a Pedro. El afilado cincel había expuesto la falacia de confiar ¿en qué? En la sabiduría humana. La gracia y el juicio se unieron en la mano firme del escultor divino. Un día Pedro fue moldeado por una maravillosa afirmación y una promesa, pero también por un agudo llamado de tentación. Los dos elementos eran necesarios para cincelar una piedra áspera, en este caso Pedro. Fue cincelado, fue moldeado para llegar a ser un hombre de Dios. De igual forma, Dios quiere cincelarte, Dios quiere cincelarnos como piedras ásperas para que también seamos personas dignas de ser hijos de Dios. Con Pedro debemos aprender que la cruz precede a la corona. Debemos aprender que seguir las pisadas del Maestro nos lleva seguros a una vida eterna con Dios. Amén. Bendiciones, bendiciones.